¿Sabías que una buena depuración puede ayudarte a disminuir tus niveles de colesterol, a controlar tu peso, a mejorar el aspecto de tu piel, a cargarte de vitalidad e incluso a regular tu intestino? Depurándote eliminarás todas esas sustancias tóxicas que se acumulan en tu cuerpo. En definitiva, te limpiarás por dentro. Vida saludable con Elsa Anca. Para conseguir una buena depuración, además de disminuir la cantidad de toxinas que ingerimos, tenemos que estimular los principales órganos que se encargan de su eliminación, que son el hígado, los riñones, los pulmones, la piel y el intestino. Hoy quiero contarte cómo podemos ayudarlos con unas plantas medicinales. El hígado es uno de los órganos depurativos más importantes debido a la multitud de funciones que realiza. Por eso es muy importante mantenerlo en un buen estado para gozar de buena salud. Las plantas que nos ayudan a protegerlo y estimularlo son la alcachofera, el cardo mariano y el rábano negro. Estas plantas facilitan la eliminación de los residuos tóxicos porque estimulan la función de los riñones. Entre las más destacadas está la cola de caballo, el diente de león y el abedul. El glucomanano, la goma guar o las semillas de lino aportan mucha fibra favoreciendo el movimiento del intestino. Otras plantas como el sen, la cáscara sagrada o la frágula tienen un efecto laxante más potente. La piel también forma parte de los mecanismos de limpieza del organismo y las plantas que más favorecen la eliminación de impurezas a través de la piel son el pensamiento, la bardana y la calahuala. La drosera, la grindelia y el pino, gracias a su contenido en aceites esenciales, favorecen la eliminación de las toxinas a través de los pulmones. Suscríbete al canal de YouTube de Soria Natural. Aquí descubrirás muchos remedios naturales para cuidar de tu salud.